informando puntualmente que desde el jueves pasado los precios de los combustibles se han liberado en todo el país. Con esto, las gasolineras son libres de determinar los costos de los combustibles para la venta al público, labor que antes era del gobierno federal. Para entender la nueva dinámica que estará guiada por la oferta y la demanda, así como sus consecuencias, saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Finanzas y en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, Abraham? Muchas gracias por acompañarnos esta noche en la que los precios de las gasolinas han fluctuado desde el viernes pasado hasta ahora. Sí, a partir del jueves, ¿sí? Del 30 de noviembre, en todo territorio nacional ya está en base a la oferta y la demanda, aparentemente, aunque hay algunos detalles que todavía, para que haya una liberalización total de los combustibles, todavía va a tardar este proceso. Dice usted aparentemente, doctor. Lo que pasa es que si todo el combustible llegara por distintos medios y no únicamente a través de Pemex, ahí sí estaríamos hablando de una liberalización total y no es el caso. El caso es que todavía toda la infraestructura, los conductos por los cuales llega y las pipas por los cuales llegan hacia las gasolineras todavía sigue siendo a través de Pemex. Para eso se necesita hacer una inversión en infraestructura, se necesita hacer inversiones en mejores estaciones, en una mayor cantidad de estaciones, y ahí sí, con eso, poco a poco, el servicio que le brinda Pemex al resto de las gasolineras, ahí sí se va a ir liberando en su totalidad. Es verdad que en un mismo día podemos encontrar en una misma estación distintos precios que están en base a la oferta y la demanda. Si tenemos menor demanda, el precio debería de bajar. Pero eso todavía va a tardar un poquito en que lo veamos realmente en cabalidad en todas las gasolineras. Entonces, doctor, díganos, la fluctuación de precios que ha habido desde el jueves pasado hasta ahora, ¿a qué se ha debido si no es a la oferta y a la demanda? Actualmente es como un acomodo de este nuevo panorama. Al final de cuentas, si lo vemos, es lo más parecido que tenemos al tipo de cambio. Entonces, si nosotros empezamos a pedir más dólares, pues el dólar va a empezar a subir. Es lo mismo con la gasolina. Van a haber ciertas regiones del país en donde realmente sí podamos ver esa oferta y demanda. Aunque te digo, depende mucho de otros componentes, de otros factores, como cuáles: el costo de refinación, el precio del petróleo, abastecimiento, los conductos de cómo llegar, y dos componentes muy importantes para el gobierno, que son los impuestos, tanto el IVA como el IEPS. Mientras no se logre evitar, no el IVA, pero sí el IEPS, seguiremos viendo un componente bastante fuerte en el precio de la gasolina, aunque ya no con mano directa del gobierno, pero sí de manera indirecta. Doctor, y díganos, ¿habrá gasolineras a lo largo y ancho de la República Mexicana que no sean de Pemex, que pertenezcan a otras empresas? Vamos a encontrar un cierto número de empresas nuevas. Ya no vamos a ver en todas el logotipo de Pemex o la marca Pemex. Vamos a empezar a encontrar nuevas, más sí, antes de esta liberalización, sobre todo en la Ciudad de México del 30 de noviembre, ya empezábamos a ver marcas distintas. ¿Cuál es el diferenciador entre una y otra? Un aditivo que le están poniendo a la gasolina. Y además algunos servicios extras, como pueden ser: ven, carga aquí, te doy un boleto para el cine; ven, carga aquí, te hago un descuento para una hamburguesa, una pizza, o un descuento para lavar tu coche. Eso es en lo que se están diferenciando actualmente, más que en el precio de manera directa. Y díganos, esto al bolsillo de los de a pie, porque finalmente pagamos por la gasolina que se usa para llevar los productos al mercado, por ejemplo, y los automovilistas, ¿vamos a gastar más o menos en gasolina? ¿Nos va a convenir? De entrada, hemos visto que en estos días, a partir de la liberación, ha habido un incremento en el precio. No tampoco nada de lo que se había dicho en redes sociales, que venía un gasolinazo, no, tampoco ha sucedido eso. Han sido algunos centavos hacia arriba. En el mediano plazo, sí esperaríamos que, a través de lo que nos dice una teoría económica, que es a mayor competencia deberíamos de tener mejores precios, es decir, precios más baratos, sí esperaríamos ver eso en un mediano plazo. ¿Cuál es un mediano plazo? Puede ser a partir de mediados del próximo año, del 2018, conforme se vaya haciendo una inversión en infraestructura, conforme vayan teniendo estas nuevas marcas
más facilidad y más, ¿cómo decirlo?, oportunidad de ir reduciendo sus precios y realmente competir en base a precio y no en base a los servicios paralelos que dan las gasolineras. Díganos, Abraham, ¿a qué responde esta liberalización de las gasolinas? ¿Cuál es la intención? Yo creo que es un movimiento internacional en donde vemos que nuestra principal relación comercial, que son los Estados Unidos, así se maneja. Hay países totalmente desarrollados en donde así se maneja, como pueden ser países europeos, y entonces es ir hacia ese camino. Y es uno de los puntos que la reforma energética del presidente Peña Nieto dictaminado o decretó desde el inicio de su promulgación. Así es, y se está viendo ya pues casi al final de su mandato. En sí se adelantó. Es más, hasta se adelantó un año. Se esperaba ver esto en el último año, en el 2018, se tomó la decisión que a partir del 2017, y es más, se tomó la decisión de que hubiera la liberalización en todo territorio nacional un mes antes. Eran 5 etapas, juntaron la etapa 4 y la etapa 5 el 30 de noviembre. Doctor Vergara, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en 21 Noticias. Siempre un gusto recibirlo. Un gusto, Juan, platicar contigo.